Me voy a dar prisa para respetar los tiempos que ya tenemos programados. Y acompáñenme al libro de Génesis capítulo 22 versículo 14. Libro de Génesis capítulo 22 versículo 14. Solo para recordarle que si un día, ¿verdad?, nos agarra un temblor aquí en la iglesia, tranquilo. Las maestras saben que tienen que sacar a los niños de manera ordenada, ¿verdad? Acuérdense que aproximadamente cuando suena la alerta sísmica, tenemos 30 segundos para estar en un lugar adecuado. Entonces, por misericordia de Dios, no hay construcciones aquí, entonces lo único que haríamos es sacar a los niños, pero los papás no vayan a correr porque si no se va a hacer bolas. Los niños tienen que salir, hay 30 segundos y siempre estamos en las manos de Dios. Amén. Si se corta la transmisión, pues ni modo, ¿verdad? Trataremos de volverlo a enlazar y si no se puede, pues ya ni modo, pero no se vaya usted a espantar ni nada, estamos en las manos de Dios. Creo que sería una bendición que nos agarra, como lo dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, un terremoto tan terrible que va a venir sobre la tierra que ningún país va a poder ayudar a otro, porque van a estar con sus propios problemas. Si nos agarra un temblor en el templo, hermano, estaría muy bien. Y digo estaría muy bien porque la Biblia dice que muchos van a estar en fiestas, muchos van a estar en sus asuntos, y que estemos en la casa de Dios, hermano, estamos del otro lado. Amén. No estoy diciendo que quiera un temblor, no, pero la realidad es que está temblando muy seguido. Yo creo, hermano, créalo, que cuando miramos que los últimos 2 temblores que han sucedido aquí en el Distrito Federal no se ha sentido, creo que la gente puede ser escéptica a eso. ¿Qué quiere decir? Que van a sonar las alarmas y va a decir, va a suceder como la vez pasada, que no pasó nada. Y quién sabe si una de esas venga un terremoto terrible. Entonces tenemos nosotros que, pues no espantarnos, pero sí tenemos que evacuar donde quiera que estemos. Amén. Entonces, vamos a la palabra de nuestro Dios, Génesis 22, 14, ¿ya lo tiene usted? Dice así, yo lo tengo en la versión PDT, dice, Abraham llamó a este sitio el Señor provee, y todavía hoy se dice, en el monte el Señor provee. Voy a volver a leerlo. Abraham llamó a este sitio el Señor provee, y todavía hoy se dice, en el monte el Señor provee. El tema de hoy, el monte de la provisión. Vamos a orar todos juntos. Mujer que ora o profetiza, cúbrase su cabeza. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por esta palabra tuya, que indudablemente, Señor, tú quieres proveernos más allá de lo que nosotros físicamente necesitamos. Necesitamos primeramente de estar contigo, de tu presencia, de tu fragancia, de tu paz, de tu Espíritu Santo. Señor, trae sobre este monte espiritual esa provisión, y que alcance, Señor, a todo aquel que escuche este mensaje a través de los medios electrónicos. Señor, que aquel que se une con nosotros pueda recibir las bendiciones, Señor, que tú has heredado para este monte espiritual. Señor, yo te vengo suplicando que abra las ventanas de los cielos para revelación de cada uno de nosotros, y podamos entender, Señor, comprender la importancia del monte, la importancia, Señor, de estar en tu templo. En el nombre de Jesús, Señor, quitamos toda acechanza del enemigo, toda hueste espiritual de maldad que quiera venir truncando, Señor, el desarrollo de esta iglesia, y que se siga desarrollando esta obra que es del Señor para gloria y honra de su nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Dele palmas al Rey bendito. Fuerte, porque es para aquel que provee, es para aquel que bendice. Gloria sea su santo nombre. Mire, esta historia usted la conoce, está en el libro de Génesis y habla de que Abraham, Dios le dice, Abraham, dame a tu hijo. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Que dice, a tu único hijo, a Isaac. Es decir, que le especificó de manera, hermano, bien correcta a quién tenía que sacrificar, porque Abraham tenía 2 hijos, Ismael e Isaac. Pero Ismael, hermano, sí lo quería, pero no tanto como a Isaac, porque la Biblia dice que Isaac era el hijo de la promesa. Entonces Dios le dice a Abraham, Abraham, dame a tu único hijo, a ese que más amas,
a ese que estuviste esperando, a ese que vino por un milagro, dice, a ese dámelo y sacrifícamelo donde yo te diga. Entonces miramos que dice la Biblia que salió Abraham, Isaac, se llevaron siervos, se llevaron un pollino, un asno y se llevaron utensilios. Pero hay algunas cosas bien interesantes, que dice la Biblia que se llevaron el fuego. El fuego no lo prendieron allá arriba, sino que el fuego lo llevaron cargando, cosa complicada. Pero más allá de eso, cuando se van acercando al monte de Dios, dice la Biblia que cuando se iban acercando le dijeron a los siervos, quédense aquí, solamente subiré Isaac, yo y el pollino. Y suben al monte. Cuando están allá en el monte, está a punto, ¿verdad? Porque Isaac le dice, Padre, ¿y el cordero? El Señor proveerá. Entonces, ya cuando va a sacrificarlo, dice la Biblia que ya estaba a punto de acuchillar al muchacho, cuando Dios le habla y le dice, Abraham, Abraham. Y entonces dice la Biblia que Abraham vio trabado en un zarzal a un animalito para el holocausto. Entonces, cuando están haciendo el holocausto, vuelve a decir Abraham y dice esto, el Señor provee. Pero la parte que le quiero explicar en esta mañana es que dice, y todavía se dice hasta hoy, en el monte el Señor provee. Cuando la Biblia dice que algo está hasta hoy, eso es un hecho, hermano, eso es un hecho. Entonces, desde el tiempo de Abraham, nosotros miramos que Dios, hermano, sigue proveyendo, pero la pregunta es, ¿dónde provee el Señor? Ayúdeme a predicar, ¿dónde provee el Señor? En el monte. Eso, hermano, tenemos que nosotros que entenderlo con todo el corazón. Porque hay mucha gente que dice, es que Dios me provee. Y Dios provee, amado hermano, pero el dicho que aparece aquí en la Biblia es en el monte. Es decir, en el templo, es decir, donde nos reunimos, es decir, donde nos congregamos. Ahí, amado hermano, es donde Dios provee. Así es que dile al que tienes a la par, hermano, en esta casa Dios provee. Dile al que tienes a la par, en esta casa el Señor provee. Entonces, hermano, es interesante ver esto. Y es uno de los 7 nombres, porque cuando nos vamos al original dice Jehová Nisi, Jehová Jireh, que es Dios provee. Pero no es que se llame así Dios, sino que Jireh quiere decir provisión. Y también encontramos algunos nombres de Dios, nombres compuestos, que está Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Ra, Jehová Tzikenu y Jehová Shammah. Son algunos de los nombres compuestos. Usted sabe que tenemos, por gloria de Dios, que tenemos 406 nombres de Dios para estudiar. Es decir, que Dios, hermano, tiene un solo nombre, que es indescriptible, el tetragramatón. Pero para poder desarrollar o entender el nombre completo de Dios, tenemos que ir a mirar esos nombres de parte de nuestro Dios. Entonces, si el nombre de nuestro Dios, uno de sus nombres es Dios provee, tenemos que entender, hermano, que Dios provee. Amén, amén. Y quiero decirle qué significa proveer. En el diccionario ordinario significa proporcionar lo necesario o conveniente para un fin determinado. Voy a volver a leerlo. Proporcionar lo necesario o conveniente para un fin determinado. Entonces voy a parafasear. Entonces dice en Génesis 22:14, en el monte el Señor da lo necesario para algo en específico. Es decir, que no podemos pensar solo en que la provisión es comida, bebida, techo, calzado. Eso no es el todo. Dios provee más allá de lo físico. Dios provee, amado hermano, más allá de lo que podríamos necesitar humanamente. Porque hay gente que dice, mientras yo coma, todo está del otro lado. Pero ¿y si necesitas salud? Dios también te lo puede proveer. ¿Por qué? Porque dice que Dios da algo necesario, proporciona lo necesario o conveniente para un fin determinado. Es decir, que si una persona está enferma, Dios le va a proveer salud.
Si alguien está en algún problema, Dios le va a proveer la salida. Si alguien está en una situación de angustia, Dios le va a dar gozo. Si alguien está en una situación, hermano, de depresión, Dios le va a dar alegría, porque Dios provee. Amén. Pero me gustó esta parte porque dice en el monte del Señor. Y hemos explicado que el monte es la iglesia, es el tabernáculo, es el lugar a donde Dios le plació establecer allí su nombre, conforme al libro de Deuteronomio. Entonces, hermano, creo que cada vez puedo entender un poquito más lo que el apóstol Pablo decía. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto: miren, hermanos, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Es decir, que hay mucho cristiano que tiene la costumbre de no ir al monte. Voy a volver a repetirlo. Pablo decía: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Es decir, que a un cristiano se le puede hacer costumbre, se le puede hacer tradición, que cada domingo, en vez de ir al monte del Señor, pues se quede a ver la película. Se le hace costumbre que en vez de ir al monte del Señor, trabaje horas extras. Se le puede hacer costumbre a un cristiano que en vez de ir al monte del Señor, se le puede hacer costumbre ir al fútbol. Espero darme a entender. Entonces, hermano, es importante que nosotros entendamos esta gran bendición de poder tener un monte, de poder tener un lugar donde Dios te va a proveer. Amén, amén. Entonces, mire, vamos a los ejemplos. Acompáñeme al libro de Génesis, capítulo 19, verso 17. Libro de Génesis, capítulo 19, verso 17. Dios quiere proveerte más allá de lo económico, porque hay gente que mientras yo tenga millones no hay problema. Hermano, hay gente que tiene millones y está triste, de nada le sirve. Hay gente que tiene millones y está enferma, de nada le sirve. Génesis 19, 17. ¿Ya lo tiene? Dice: y cuando hubieren llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Esta es la historia de Lot. Usted se recuerda que la Biblia dice que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, y la iba a destruir de una manera muy fuerte, iba a destruirla por medio de fuego. Cuando Lot está ahí, usted sabe que manda 2 ángeles y les dice, por medio de los ángeles, que salgan de ese lugar porque va a ser destruido. Usted sabe que Abraham intercede por esa nación, pero no encontraron justos. El único justo era Lot. Pero el problema de Lot es que era un justo, digamos, era un cristiano, pero el ambiente espiritual ya lo había absorbido, el ambiente espiritual ya lo había condenado de alguna manera. Y entonces le dicen los ángeles: mira, Lot, ve con tu familia al monte. Entonces, si lo parafaseamos, los ángeles le dijeron: Lot, mira, se viene una catástrofe en esta tierra, se viene una destrucción generalizada en este planeta Tierra, sube al templo. Y usted sabe, amado hermano, que iban en ese transcurso caminando cuando la mujer de Lot voltea, es decir, no quiso ir al monte, se quiso regresar al mundo. Sigue adelante Lot y sus 2 hijas. Y cuando, hermano, están en ese trayecto, le dice Lot a los ángeles: mira, ¿no está mejor aquella ciudad? Déjame ir a aquella ciudad porque el monte está muy lejos. Y entonces, hermano, Dios le había provisto, oiga bien esto, Dios le había provisto la salvación para él y para su familia. ¿Qué tenía que hacer Lot? Ir al monte. Vamos a parafrasearlo: ir al templo. Dile que tienes a la par: ir al templo. Entonces, hermano, la tenía sencilla Lot. ¿Qué tenía que hacer? Ir al templo. Cuando alguien me dice, hermano, que vive cerca de aquí, vamos, Tecomil, San Juan, yo creo que hasta Tetelco podría ser, Yamisqui, que está un poquito más lejos, San Francisco, yo les digo: hermano, puedes ir caminando, o no, o se le hace muy lejos.
Ya si usted quiere pecero, más cómodo, taxi, limusina, ya eso es cosa de usted. Pero bien podremos venir caminando. ¿Sí vamos bien? Los días sábados luego traigo la bicicleta porque está muy cerca. Entonces el asunto es que Dios le dice a Lot, por medio de los ángeles, le dice, ve al templo. Ahí va a haber salvación. Ahí te voy a seguir proveyendo. Ahí, por primera instancia, no te vas a morir. Pero vemos que Lot, hermano, se rehúsa y dice, yo prefiero ir a esa ciudad. Y usted sabe la historia, que se emborracha y tiene hijos con sus hijas, produce incesto. Y esos descendientes de Lot fueron enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Unos de ellos se llaman los moabitas. Y los moabitas, hermano, estuvieron en pleito casado con los israelitas. ¿Por qué? Porque Lot no entendió la instrucción del Señor. Ve al templo, ve al templo, ve al templo. Y se rehusó. Y entonces, hermano, en vez de que Dios le proveyera, Dios no le provió. ¿Por qué no? Dios no le proveyó, hermano. No porque Dios sea malo. No porque Dios dijera, no me obedeciste. No. Sino porque en el monte el Señor provee. Amén, amén. Entonces, mire, ¿qué otra cosa provee Dios? En este punto Dios provee salvación. Entonces, cuando alguien tiene problemas, necesidades, no conoce de Dios, usted dígale, ve al monte. Pero no le va a decir al monte, ¿cómo se llama este? Teutli, ¿verdad? Porque lo va a mandar muy lejos. Mejor dígale, ve al templo. Si alguien tiene una necesidad, todavía no conoce a Cristo, dile, ve al templo, ve al templo. Amén. Vamos a Éxodo 3:1. Ve al templo. Éxodo 3:1. ¿Ya lo tiene? Ahí adelantito, está sencillo. Si usted mira, el encabezado dice llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿A dónde llegó Moisés? Al monte de Dios. Pero, mire, hermano, esto es algo bien interesante. Discúlpeme que diga que todo es interesante, pero es que la Biblia es muy interesante. Porque miramos que Dios le habla a Moisés. Muchas personas dicen, ¿a poco Dios habla? Claro, Dios habla, Él tiene labios, tiene lengua, Él habla. Los únicos que no pueden hablar, aunque tengan lengua y tengan labios, pues son las imágenes, ¿verdad? Entonces, Dios habla. Pero entonces, ¿Dios dónde habla, hermano? En el monte de Dios. Yo a algunos ministros que he conocido, que me ha dado Dios la oportunidad de platicar con ellos, de cómo Dios les ha hablado en el monte. ¿Cómo Dios le habla a la iglesia? En el monte. ¿Cómo Dios le habla a sus hijos? En el monte. Entonces, hermano, si tú no te quieres perder de esa interacción entre el Padre Celestial y nosotros, no lo vas a encontrar en tu devocional diario. No estoy diciendo que Dios no pueda hablarte en tu casa. Estoy diciendo que el lugar predilecto para hablarte es en el monte. En el monte es, hermano, casi una regla que Dios va a hablar a las personas. Estamos hablando que Dios habla hoy todavía al interior, al espíritu, el Espíritu Santo hablándole al espíritu humano. Y entonces, hermano, cuando se da esa relación particular que el Espíritu Santo le habla al espíritu de alguien, esa persona es transformada. Porque el Espíritu Santo le va a estar enseñando, le va a estar diciendo qué hacer, eso no se hace, eso sí se hace. Y todo esto, hermano, es un privilegio. Pero para que eso suceda, ¿dónde va a ser? En el templo. Muy bien. Entonces, Dios provee no solamente salvación, sino que también provee comunión. Amén. Vamos a otro ejemplo. Éxodo 4:27. Éxodo 4:27. Dice, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Sí lo encontró, ¿verdad? Dios le habla a Aarón. Acuérdese que tenía tiempo que no se veían estos hermanos. Aarón se quedó en Egipto, seguía siendo esclavo. Moisés, usted sabe la historia, huye porque lo encontraron culpable de un muerto, ¿verdad? Usted sabe esa historia y por eso huye.
Y entonces Dios le habla, lo regresa a Egipto. Pero ¿qué provee en el monte del Señor? Provee reconciliación. Provee, hermano amado, esa relación que debe de haber entre la familia. Entonces, cuando alguien quiere que sus hijos regresen, cuando alguien quiere que su cónyuge, hermano, le ame, le siga, le busque, ¿dónde lo va a encontrar? En el monte del Señor. En el monte del Señor. Entonces, hermano amado, esto es lindo. Porque la Biblia dice que Dios quiere que haya reconciliación familiar. Quiere que haya unidad familiar. ¿Pero dónde la vamos a encontrar? Vamos a parafasearlo. Hoy lo veo un poquito, hermano, un poquito tieso, ¿verdad? Yo no sé si es el calor, ya se está durmiendo o ya tiene hambre. Alguien que me diga qué va a haber de talento. Carnitas. ¿Carnitas? ¿De veras? Órale, pues. Bueno, para que no se duerma, porque si se duerme le van a ganar. Entonces, mire, hermano, Dios es tan bueno que provee más allá de nuestras expectativas. Provee más allá de aún de lo que nosotros necesitamos. Provee más allá de lo que nosotros le pedimos. Porque la Biblia dice que muchas veces pedimos, pero como no sabemos pedir, entonces, hermano, como Dios es bien amplio, es bien vasto, nos va a dar más de lo que nosotros le pedimos. Pero, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué Dios le gusta que las cosas se hagan en el templo? Si Dios está en todo lugar, ¿por qué forzosamente el templo, hermano? ¿Por qué forzosamente un lugar, un momento donde el Señor bendice? Y creo que una de las respuestas válidas bíblicamente es que, hermano, cuando nos ponemos de acuerdo, eso se llama unidad. Y a Dios le gusta la unidad. ¿Cómo nos pusimos de acuerdo para venir al monte? Pues eso tiene cierta cantidad de años donde se dijo, pues Nación Santa nos vamos a reunir todos los domingos a las 10 de la mañana. Y entonces aquel que quiere venir al monte de Dios, pues entonces, si quiere la bendición de ese día, va a entrar en esa unidad. Y entonces va a llegar al templo a las 10 de la mañana. Y entonces, a través de esa unidad, hermano, el Señor le gusta la unidad. Y por eso Él provee en ese lugar. Más allá de la unidad, cuando usted y yo convivimos, cuando usted y yo, hermano, alabamos a Dios, se cumple lo que está en escrito, creo que es el Salmo 127, donde dice, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Entonces, hermano, va más allá de reunirnos en un terreno, en un lugar, en un templo, en un auditorio, en un estadio. No se refiere a eso. Y hay mucha gente que se opone a ir al templo. En realidad, hermano, no es en sí que vayamos a un templo. Tampoco Dios determinó que teníamos que construir un templo. Pero lo que sí Él determina es que tenemos que estar en un lugar, en un tiempo determinado, para bendecir a su pueblo. Amén, amén. Entonces, mire, vamos a otro ejemplo. Éxodo 19:20. Hay muchos ejemplos, hermano, del monte. Pero ahorita me estoy basando solamente en esas palabras que digan monte. Éxodo 19:20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Quién descendió al monte, hermano? El Dios Todopoderoso. Aquel, hermano, que es invisible, descendió al monte. ¿Por qué es que cuando alguien está alabando a Dios, hermano, de repente se le sale una lágrima? ¿Por qué aquel que está alabando a Dios de repente siente una paz que nunca había sentido? ¿Por qué de repente alguien llega por primera vez y dice, este lugar me gusta? No es el lugar, no son las personas, no es el predicador, es que el Eterno desciende al monte. Y entonces, hermano, miramos ese trato especial de Dios
hacia nosotros como sus hijos, hacia nosotros como su pueblo. Y entonces Él desciende, ¿y qué está proveyendo? De su presencia, de su paz, de su fragancia, de su amor, de su benevolencia. Entonces cuando estamos en el monte, amado hermano, Él te visita. Cuando estás en el templo, entonces dices, quiero venir otra vez. ¿Qué cosa, verdad? Cuando estás en el monte, hermano amado, aunque haya problemas, como que de repente uno dice, ah, caray, pues sí tengo un problema, pero pues no está tan feo como yo pensaba. No sé si a usted le haya pasado en alguna ocasión. Ah, sí, es que tengo un problema, pero me estoy dando cuenta que si le hago de esta forma, ya no voy a tener tal problema. ¿Por qué es eso? Porque Dios desciende al monte. Entonces, mi amado hermano, es una bendición el poder congregarnos. Es una bendición, mi amado hermano, el poder, así déjalo, hermano, no hay problema. Es una bendición el poder, hermano, ¿cómo diríamos? Tener un templo. No me estoy refiriendo a cuatro paredes. Me estoy refiriendo a que nos congregamos todos juntos. Amén, amén. Entonces, mire, la presencia de Dios desciende. Yo pregunto, ¿Dios no te dará más allá de lo que necesitas? ¿Bastará con su presencia? Yo creo que con esa tendríamos que ya salir del tema, ¿verdad? Y decir, cerramos el tema, hermanos. Hoy salimos temprano, faltan 33 minutos, pero ya está el tema, ¿verdad? Con decir, Dios está aquí, es más que suficiente. Amén, amén. Pero mire, como Dios provee más allá, vamos a otro ejemplo. Éxodo 24, 12. No pasa nada, si se cae algo, que se ensucie un poquito más. Éxodo 24, 12. ¿Ya lo tiene? Mire qué cosa. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí. ¿A quién vamos a visitar? Al Señor. Yo sé que ve a su hermano que le cae bien, al otro hermano que le cae más bien y al otro hermano que le cae mucho, muy bien. ¿Sí? Bueno, aquí en esta iglesia así sucede. Aquí no hay alguien que le caiga mal a alguien, ¿verdad? Y si no, pues me avisa para que se pongan a cuentas. Porque el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Pero entonces mire, sube a mí al monte y espera allá. ¿Dónde iba a esperar a Moisés? En el monte, espera allí. Y te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces, hermano, ¿dónde encontramos los mandatos de Dios? En el monte. Y alguien va a decir, entonces, ¿por qué leo mi Biblia allá en mi casa? Para que sepas historia. Para que aprendas qué dice cada verso, cada párrafo, cada libro, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero donde Dios te va a traer su ley, sus mandatos, su revelación, es en el monte. Ahí, hermano. Y es que mire, a través de la pandemia, Dios nos trajo una bendición extraordinaria. ¿Cuál es la bendición? Venimos al monte los días sábados. Amén, amén. Venimos al monte. Venimos a aprender, venimos a estudiar un poquito. Venimos al monte los días domingos. Gloria a Dios. Amén, amén. Pero hay un día que estamos en un monte virtual. Y no necesariamente, hermano, donde nos vemos físicamente hablando. Ese monte virtual es los días miércoles. Y ese monte se convierte en un lugar donde Dios nos da revelación. ¿Por qué? Porque Dios dice, Dios provee en el monte. Pero dijimos que el monte es un lugar determinado en un momento donde nos vamos a juntar, donde nos vamos a unir. En ese momento nadie está en el templo, nadie está aquí. Voy a decir, ni yo estoy aquí. Yo estoy desde mi casa trasladando la ley de Dios al corazón de aquel que se quiere unir al monte de Dios. Entonces, hermano, eso es extraordinario. Porque mire, para aquel que vive mucho, muy lejos, pero muy lejos, diría yo, híjole, ¿de dónde vamos a decir? Porque si no, vaya a decir alguien, entonces ya no voy a ir al templo.
Tengo que ser muy cuidadoso porque luego hay algunos muy habilidosos. Pero mire, vamos a... ¿Qué está lejos? No, San Lorenzo está cerquita. Hay hermanos que vienen caminando luego de ahí. Vamos a decir, de Toluca para allá. De Toluca para allá. De Cuernavaca para allá. Y de este lado, es que más o menos estamos como sitiados, ¿verdad? Pero aquel que iba de Cuernavaca para allá, porque también de este lado de Xochimilco llega un momento que coincidamos con Cuernavaca, ¿va? Por la carretera México-Cuernavaca. De Toluca para allá y de Cuernavaca para allá, ya está muy lejos. Y alguien dice, pero es que yo quiero aprender en ese monte. Pues que se conecte. Que se junte con nosotros a alabar a Dios. Pero todo aquel que viva más cerca, hermano, que venga al monte. La idea es que, mi idea siempre ha sido no quedarnos con ovejas que están muy lejos, porque no les vamos a poder dar el trato que necesitan. Se necesita un trato de consejería, un trato de bendición, un trato de poder convivir. Pero que si es muy nueva esa oveja, que aprenda los rudimentos, que aprenda la ley de Dios, ya que sabe, hermano, que lo tiene bien cimentado en su corazón, hermano, que el Señor le provea a alguien que lo pastoree. Porque, hermano, sería algo muy, muy feo que, hermano, usted aquí lo consentimos, ¿verdad? Aire acondicionado natural y todo el asunto. Y alguien que está en lo virtual está en su sala. Se está bendiciendo, hermano. Pero la cosa es que mi deber es trasladar la ley de Dios. Porque si alguien es muy nuevo, le van a decir, muy bien, bésame la mano. Si se puede o no se puede. Imagínense que el hermano Ulises, en vez de, hermano, Dios te bendiga, a ver, bésame la mano. Usted se ríe porque usted sabe que no es correcto. Hemos aprendido, hermano, que tenemos que amar a Dios, tenemos que honrar a nuestras autoridades, pero no tenemos que darles un trato especial. ¿Me sigue, verdad? Pero si es muy nuevo, le van a decir, bésame la mano. ¿Y qué va a hacer? Pues le van a besar la mano. Hermano, eso es claro. Hay mucho cristiano, hermano, que le dicen, es que si no das tu diezmo, eres maldito. Yo he tenido testimonios de ese calibre, cuando la Biblia no dice eso. Y la gente, hermano, aterrorizada, da su diezmo, cuando eso no dice la Biblia. Entonces, por eso, hermano, en el monte de Dios, Dios provee. Y una de las cosas que provee más sobreabundantemente, es su palabra. Porque su palabra es la que te va a ayudar a poder tener un conocimiento y poder afrontar las problemáticas del día a día. Aquí dice, espera ya y te daré la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Entonces, amado hermano, esto es algo extraordinario. Porque en el monte, alguien va a decir, yo leo mi Biblia allá, bendito Dios, todo lo tenemos que hacer. Pero cuando alguien viene al monte, se le explica qué está escrito en esas páginas. Y entonces, hermano, Dios está proveyendo más allá de lo económico. Amén, amén. Entonces, mire, vamos a otro. Y aquí vamos a desarrollar esto. Mateo 17:9. Mateo 17:9. A ver, hermano, de un fuerte amén a aquel o aquellos que Dios les ha provisto en lo material. A gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano, hay que avanzar a una provisión espiritual, porque la provisión espiritual pesa más que la física. Mire, Mateo 17:9, ¿ya lo tiene? Dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Jesús está hablando, porque dice ahí arribita dice el monte de la transfiguración, y la Biblia dice que era Pedro, Juan y Jacobo, estaban ahí con Jesús, y entonces dice que cambió el semblante de Jesucristo, lo vieron, hermano, con luz resplandeciente, vieron a Elías y vieron a Moisés. Cuando eso sucede, eso lo miraron en el monte, ojo con esto, en el monte. Entonces,
esa revelación de quién es Jesús se va a recibir solamente en el monte de Dios. Y esto es de suma importancia, amado hermano. ¿Por qué es de suma importancia? Porque hay gente que no conoce quién es Jesús. Por eso a lo largo de, esta fue la cuarta, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Cuarta entrega. Hemos estado hablando los miércoles cómo es Dios. Porque hay gente que no conoce cómo es Dios. Ahorita no me he centrado en la parte física, cómo es Él, cómo vino aquí a la tierra. Me he estado centrando en su carácter, en cómo actúa, en cómo opera, qué hace, qué no hace. Es de suma importancia conocerle. Pero hermano amado, la revelación de cómo es Él está en el monte. Si alguien, hermano amado, voy a tener que decir esto, si alguien falta al monte de Dios, hermano, no va a recibir esa revelación de quién es Dios. Y por eso en algún momento dado, amado hermano, hay tanto cristiano que anda de aquí para allá con cualquier viento de doctrina, porque no sabe quién es Jesucristo. Le voy a poner un ejemplo. Ha llegado al punto que dicen que no importa dónde busques a Dios, es Dios. Eso es mentira. La Biblia dice que el camino para ir al Padre se llama Jesucristo. Si alguien está buscando al Padre sin Jesucristo, está perdido. Bueno, ahí lo dejamos claro. Pero cuando trasladamos esa verdad de Dios, de quién es Jesucristo, y cómo opera, y qué hace, ojo con esto, porque hay gente que dejó de ir a un templo para ir a los que sufren mucho. Espero darme a entender. Y es que sufren tanto que tienen que comprar milagros. O a lo mejor qué bueno que usted nunca ha ido, pero déjeme le comunico lo siguiente. Un hermano me decía, oiga, ¿y entonces cuándo se va a acabar las astillas del madero? Porque allá comercializan las astillas del madero, según el madero de Jesús. Y su pregunta del hermano era, oiga, ¿y cuándo se va a acabar? Pues que era un árbol gigantesco o qué cosa. Y creen que están buscando a Jesús. Hermano, es totalmente equivocado, porque Jesús en ningún momento ha cobrado por un milagro. En ningún momento Jesús le dijo a los leprosos, a ver, ¿cuánto traes en la bolsa? En ningún momento, amado hermano, le cobró a la suegra de Pedro. En ningún momento le dijo al que estaba, hermano, tullido, que dice que lo metieron por arriba de la casa, a ver, ¿cuántos billetes traes? Entonces, hermano, es necesario que nosotros recibamos la revelación de Dios para poder entender quién es Jesús, qué hace, cómo opera, cómo bendice, cómo transforma, cómo cambia vidas, cómo cambia personas. ¿Me sigue hasta este momento? Porque si alguien dice, es que Dios está en todo lugar y por eso falto al templo, disculpe, pero no conoce a Jesús. Y vamos a este ejemplo. Vamos a este ejemplo. Híjole, no lo puse. Qué barbaridad. Déjeme buscarlo. Era el libro de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas 9:13. Y este es mi desarrollo y no puse la cita. Lucas 9:13. Estamos hablando de que Dios provee en el monte. Amén. Ahora, cuando nosotros miramos a Jesús,
Jesús es el mediador entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Si usted se recuerda, en el antiguo pacto, todo judío tenía que ir a Jerusalén al templo. ¿Vamos claros? Dice la Biblia que tenían que ir a 3 fiestas principales. Pero cuando uno mira, las 3 fiestas principales se unen a las 7 fiestas totales bíblicas. Entonces los judíos estaban obligados a ir al templo. Era una obligación. Entonces viene Jesús y dice: yo voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a reedificar. No se estaba refiriendo al templo de Salomón, se estaba refiriendo al templo espiritual. Es decir, que Jesús viene y cambia lo físico por lo espiritual. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces, si nosotros trasladamos que antes se tenía que subir a un monte, entonces ahora Jesús viene y traslada una verdad que dice: si vas a subir a un monte, pero un monte espiritual. ¿A dónde va a ser el monte espiritual? Donde estén unánimes y juntos, eso se va a convertir en un monte espiritual. Espero que me haya dado a entender. Una vez más, Jesús es el mediador entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento todo se tenía que hacer de manera literal. En el Nuevo Testamento de manera espiritual. ¿Vamos claros? Entonces Jesús hace ese traslape entre la ley física y la ley espiritual. De tal manera que llegamos aquí a donde dice el milagro de Jesús alimenta a los 5,000. ¿Vamos bien? Mire cómo dice esto. Jesús les dijo: denle ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Si usted mira esos párrafos, no habla de ningún monte. No habla de ningún que subieron, escalaron, por lo menos un cerrito. No. Lo único que había ahí era Dios, es decir, Jesús, y estaban reunidos. Lo mismo que hemos estado estudiando en los últimos 45 minutos. El monte es un lugar donde se tenían que reunir, juntar. Y ahí estaba la presencia de Dios. Y ahí estaba la ley de Dios. Porque Jesús hablaba la palabra de Dios. Vamos bien, ¿verdad? Entonces, hermano amado, miramos que es un monte ahora, pero es un monte espiritual. Y en ese monte espiritual Dios les da de comer. En ese monte espiritual les da alimento. Y sobra alimento. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces aquel que no conoce el protocolo de Dios piensa que puede ser sano en su casa. Piensa que puede recibir la ley de Dios en su casa. Piensa que puede recibir milagros de Dios en la comodidad de su sofá. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que toda esta gente estaba siguiendo a Jesús. Cuando Jesús vio a toda esa multitud, ojo con esto, multitud. No eran 50, no eran 100. Yo me atrevería a decir, no eran ni 1000. Eran miles de personas que estaban siguiendo a Jesucristo. Entonces, eso estaba convertido en un monte espiritual. Entonces, hermano amado, Jesucristo, ahí donde usted y yo nos ponemos de acuerdo para alabarle a Él, eso se convierte en un monte. Por eso, hermano, este es un monte de Dios. No porque yo lo quiera ver así o porque no, sino porque aquí está su presencia, aquí no ha faltado su palabra, aquí ha estado Él, aquí sigue haciendo milagros, aquí sigue habiendo reconciliación, aquí sigue habiendo provisión. Amén, gloria a Dios. Dale palmas fuertes al Señor. Porque es un monte de Dios. Entonces mire, lo importante de esto es lo siguiente, porque acuérdense que cuando predicamos algo es porque Dios va a traer esa bendición. ¿Vamos bien? La semana pasada hablamos de que el futuro es bueno para nosotros, ¿verdad? Y hoy en el futuro, la semana pasada para hoy era futuro, ¿verdad? Hoy ya estamos en el presente. Dios dice: yo te voy a proveer, porque yo soy el Señor Jireh. Entonces, ¿qué nos va a proveer el Señor? Tantas cosas a manos llenas.
Sanidad, bendición, ley, palabra de Dios. Ahorita vamos a ver, nos va a llenar de su Espíritu Santo, nos va a llenar de bendiciones, de milagros, prodigios. Hermano, si alguien no tiene trabajo, le va a dar trabajo. Si alguien tiene mucho trabajo, ya no le va a dar. Porque Dios provee lo necesario. Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios, Señor, cuídame de ser pobre. Porque si soy pobre, voy a robar. Pero también cuídame de no ser rico, no sea que me olvide de ti. Interesante. Entonces Dios nos va a dar lo necesario. Yo diría que más allá de lo necesario. Solamente que cuando Dios te bendiga no se te vaya a subir mucho. Cuando ya traigas tu carro último modelo, no digas, ha sido por mi fuerza. Cuando ya tengas, hermano, y tengas para repartir, no vayas a decir, es que yo me porto bien. No, es porque Dios te ha provisto. Amén, amén. Entonces mire, si aquí dice la Biblia que Dios ha puesto un monte que se llama monte de la provisión, Dios nos va a proveer hoy, mañana y siempre. Amén. ¿De qué nos va a proveer? En todas las situaciones, en todas las cosas y todo lo que necesitemos. Amén. Pero mire, el ángulo que quiero mostrarles es el siguiente. Verso 14. Pues había alrededor de 5,000 hombres ahí. Mire, 5,000 hombres. Obviamente sin contar mujeres y niños. Y siempre las mujeres y los niños son los más. ¿Sí estamos? Entonces ahí había una buena cantidad de gente. Díganles que se sienten en grupos de 50 cada uno. Verso 15. Entonces todos se sentaron. Verso 16. Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a los discípulos, junto con los pescados, para que los distribuyeran entre la gente. Verso 17, todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos se juntaron 12 canastas con lo que sobró. Bendito sea el Señor. Entonces mire, el ángulo es el siguiente. Primeramente, Jesús, ¿a quién le proveyó? Bien contestado. Jesús le proveyó primero a los discípulos. Levante la mano. ¿Quién es un discípulo de Cristo aquí? Nada más un discípulo. Qué barbaridad. ¿Quién es un discípulo de Cristo aquí? Un cristiano, vaya. Eso es un discípulo. Bendito sea el nombre de Dios por usted. Entonces quiere decir que la provisión viene para usted primero. La bendición, le voy a dar un chance porque hoy como que anda medio duro. La provisión de Dios viene para usted primero. No. Un último chance. La bendición de Dios viene para usted primero. Y eso lo va a ocupar para repartir. Eso es lo que está escrito aquí. Dios provee en el monte. Te va a dar a ti primero. Para que tengas tú, tenga tu familia y digas, a repartir porque tengo de sobra. Entonces dale palmas al Rey de Reyes. Dale palmas. Porque Él te va a proveer a ti primero. Salud, bienestar, provisión, paz. Todo, hermano, todo Él lo va a proveer. Entonces mire, esto es algo extraordinario. Porque Dios te va a proveer más allá de tus necesidades para que tú puedas repartir. Eso es interesante porque dice la palabra de Dios que a los discípulos primero. El discípulo es aquel que no falta, aquel que se esfuerza, aquel que está donde está su Señor. Amén. Y su Señor desciende cada que nos reunimos, cada que nos juntamos, cada que nos ponemos de acuerdo para buscar de Dios. Entonces Él va a proveer de manera sobreabundante. Entonces yo te diría, hermano, si tú te encuentras a un hermano que es parte de Nación Santa, dile, hermano, te estás perdiendo de la provisión de Dios. Mira, si se enoja, obviamente no se lo vayas a decir golpeado, solamente eso te lo pido. Se lo dices de buena manera, con amor, con cariño, y le dices, hermano, no te pierdas de la provisión de Dios. Te esperamos, dile te espero, no le digas te espero. Dile, te esperamos el próximo domingo. Porque yo sí los espero. Yo les decía ayer a los hermanos de las clases, yo los espero. Y yo los espero, hermano, porque yo anhelo con todo mi corazón que estés bendecido.
Entonces mire, cuando veas a alguien que ya ha dejado de venir al templo, dile, hermano, ya no te pierdas de la provisión de Dios. Ya no, un día más, hermano, sin provisión de Dios, no, cosa terrible. Entonces, hermano, hay que trasladar esa verdad a todos los discípulos de Cristo. Porque ya estando tú bendecido, entonces vas a decir, a aquel le falta sanidad. Señor, tú me diste sanidad. Oye, Señor, ¿me permites orar por aquel que no tiene sanidad? ¿Qué crees que te diga el Señor? Pues que sí, porque te va a decir, ¿te acuerdas que en el monte de la provisión te di sanidad? Sí, Señor, me acuerdo. O ya puedo caminar bien. Perfecto. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Entonces eso se viene tremendo, hermano. Se viene lindo. La cosa es que lo creas, que lo recibas, que lo abraces, esa bendición, y hermano, la compartas por fe. Entonces, acompáñeme ya terminando, ya vamos a terminar. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. No, perdón, sí, Hechos capítulo 2. Desde el versículo 1. Hechos capítulo 2, desde el versículo 1. ¿Ya lo tiene? Mire, qué cosa. Dijimos que Dios provee, ¿verdad? ¿Sí provee o no provee? ¿Qué provee? Todas las cosas, todo lo que necesitemos, más allá de nuestras expectativas. Y dentro de eso provee su Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, hermano, esto se viene tremendo. Yo sé, hermano, yo estoy confiando en el Señor, que Él puede decir hoy que reciban Espíritu Santo. Señor, el miércoles que reciban Espíritu Santo cuando estén unánimes. El sábado que reciban Espíritu Santo. Él puede hacer lo que Él quiera. Él es el jefe y el patrón de este monte espiritual. Amén, amén. Pero mire, qué cosa tan tremenda. ¿Ya tiene Hechos 2.1? Se lo voy a leer en la versión Jerusalén, tercera edición. Dice muy parecido, pero tiene un sinónimo que me gustó mucho. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. ¿Estaban con un mismo qué? Objetivo, hermano. ¿Cuál era el objetivo? Alabar a Dios. Por eso es de que ahí en Hechos capítulo 2 dice la Biblia que vino el Espíritu Santo como un viento recio y llenó a los que estaban en esa casa espiritual. Amén. Ese era un lugar monte. Y si usted mira, estaban en una casa. Si usted lee con detenimiento, nos fijamos y estaban en la casa de un cristiano. Hoy ya no hacemos eso. ¿Por qué no lo hacemos? Porque imagínense. Alguien acaba de llegar al templo. Alguien acaba de llegar. Y le decimos, todos a la casa de Chonita. ¿Quién va a ir a la casa de Chonita? Quien conozca a Chonita. Y los demás, es que como yo no sé dónde vive, pues no voy a ir. Antes se podían porque se conocían, ¿verdad? No había tantas casas como hoy. Entonces así lo hacían ahí en el libro de los Hechos. Y se juntaban ahora, dice la Biblia que se juntaban con un tal Simón Curtidor. Ahora ve con fulano, ahora ve con mengano, ahora ve con perengano. Y se juntaban. ¿Por qué? Porque lo importante es que estaban reunidos con un mismo objetivo. Vamos claros, ¿verdad? O yo le pregunto, ¿estamos reunidos aquí en este monte con un mismo objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Buscar a Dios, aprender de Dios, alabarle a Él, adorarlo a Él. Echar una machincuepa para Él. Bueno, aquel que no danza va a decir cosa difícil. Pero aquel que danza dice, ¿cuántas nos echamos? ¿Cuántos brinquitos damos? Pero es un mismo objetivo. Ahora, cuando lo leo en la versión, hermano amado, híjole, qué barbaridad. Ahora sí ando muy mal. Ese mismo, pero lo voy a leer. Lo voy a leer en la versión Kadosh. Y dice, hermano, bien hermoso también. Dijimos que con un mismo objetivo, ¿verdad? Cuando alguien se junta con un mismo objetivo, eso se convierte en un monte. Amén, amén. Entonces por eso estamos en un monte espiritual. Mire.
La festividad de Pentecostés completamente llegó y todos los creyentes se reunieron en un lugar. Entonces, hermano, estamos en un monte. Estamos en el monte de la provisión. Estamos en el monte de Dios. Y el Señor va a seguir haciendo cosas grandes. Va a seguir haciendo cosas extraordinarias. No porque el hermano Ulises esté predicando. Hermano, eso no es así. Es porque él dijo: donde se reúnen, donde me busquen con un mismo objetivo, donde se pongan de acuerdo para alabarme, ese va a ser el monte de Dios. Y en ese monte de Dios, como se dice hasta el día de hoy, en el monte de Dios, Dios provee. Así es que dale fuerte palmas al Rey de Reyes. Que lo escuche todo el mundo. En el monte de Dios, Dios provee. En el monte de Nación Santa, el Señor provee. En este monte va a proveer reconciliación. En este monte el Señor provee bendición, provee trabajo, provee bienestar, provee amor, provee cariño, afecto, alabanza, loor, magnificencia para aquel que vive y reina. Así es que, amado hermano, ponte de pie y vamos a entonar un canto. Porque, hermano, con tanta buena noticia, indudablemente tenemos que salir a compartirla. Si te encuentras a un hermano, dile: no te pierdas de la provisión. Si te encuentras a dos, no te pierdas de la provisión. Lo importante aquí es que ninguno falte al monte de Dios. Y lo importante, hermano, es que entre más personas entren al monte de Dios, Dios nos va a bendecir más. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque Dios está interesado en que ninguno se pierda. Que ninguna persona se pierda. Es que, hermano, soy muy malo. Qué bueno, todos somos malos. Bueno, yo sí levanto la mano, yo soy malo. No es un chiste, yo soy malo. La Biblia dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Que cuando el hombre, hermano, está en una situación, muchas veces se autojustifica. Pero, hermano, estamos en la búsqueda del Señor. Indudablemente en algún momento el Señor me va a proveer algo para que deje de ser malo. En algún momento me va a proveer algo para que sea humilde. En algún momento me va a proveer todo aquello, hermano, que necesite. Así es que, hermano amado, vamos a entonar un cántico. ¿Qué canto vas a tocar? De alabanza. Vamos primero a orar, hermano, y vamos a agradecer. Y si alguien, hermano amado, ha necesitado algo de parte de Dios, este es el momento. Si alguien le ha pedido a Dios, le ha clamado, le ha llorado, pidiéndole alguna necesidad, hoy es el momento. Porque Dios está diciendo: yo proveo en mi monte. Amén. Hermano, si alguien se pone a llorar, tú haz lo tuyo. No digas: a ver quién es. Hermano, deja que llore delante de Dios. Si tú quieres llorar, no te contengas. Si tú quieres alabar a Dios, hazlo. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Amén. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, estamos en tu monte. No un monte, Señor, hecho de mano de hombres. No un monte, Señor, que esté de acuerdo a los pensamientos humanos, sino un monte, Señor, que tú estableciste desde antes de la fundación del mundo. Yo soy testigo, Señor, de que en este monte has provisto a manos llenas. Yo soy testigo, Señor, que a pesar de la adversidad, tú siempre has contestado en este monte. A pesar de los problemas, tú siempre, Señor, has provisto para que este monte sea un monte de bendición, un monte de provisión. Amado Dios, yo te vengo suplicando que aquello que tu pueblo te ha pedido en oración, aquello que te ha pedido, Señor, aún en la intimidad, que te ha pedido, Señor, aún a escondidas, aún, Señor, ahí cuando nadie lo ve, ahí cuando nadie, Señor, está,
Cuando piensas, Señor, que nadie lo está observando, tú sí lo has visto. Y hoy, Señor, yo te suplico que proveas su necesidad. Tú estableciste una palabra y tu palabra no puede ser quebrantada. Tú mismo prometiste que en tu monte tú ibas a proveer toda clase de bienes. Hoy, Señor, yo te suplico que seas proveyendo eso que necesitamos. Si alguien te ha pedido sanidad, yo te suplico que le proveas sanidad. Si alguien, Señor, te ha pedido paz, yo te suplico que le des paz. Si alguien te ha pedido, Señor, alimento, tú dale alimento. Si alguien, amado Dios, te ha pedido auxilio, socorro, tú dáselo hoy, Señor. Porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Todo lo que prometes, amado Dios, tú lo cumples. Y lo cumples de manera cabal. Así es que hoy, Señor, yo te pido, por amor de tu nombre, que en este monte, Señor, se quede ese nombre tuyo. Que para cualquiera que esté en adversidad o en aflicción, tú siempre le des eso que necesita. Que en este monte, Señor, también podamos decir: Jehová Jireh, Dios provee. Porque no es en tiempo futuro, es en tiempo presente. Dios provee. Empieza con el canto de adoración, Salón. Dios provee. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Y si alguien tiene necesidad de algo, díselo. Si alguien tiene una enfermedad, tal vez no es grave, pero cómo le molesta. Dile: Señor, tengo esto. Si alguien tiene problemas en la familia, dígale que provea amor, que provea orden, que provea paz. Levante sus manos y pídale al Señor eso que tanto necesita, eso que tanto anhela. Señor, estas peticiones que están aquí delante de mí, tú contéstalas hoy, Padre eterno. Y que tu pueblo pueda ser testigo de que tú provees en este monte. Porque tú pusiste este monte para gloria y honra de tu nombre. En este día. Ahí quiero estar. Ahí quiero estar. En tu presencia es donde quiero habitar. Levanta un clamor delante de nuestro Dios. Ahí quiero estar. Ahí quiero estar. Diga: aquí quiero estar. En tu presencia es donde quiero habitar.
millares de ángeles postrados están, cantan aleluya a su majestad. 24 ancianos, 24 ancianos, humillados están, gritan santo, santo, Cordero de Dios. Si alguien quiere postarse, si alguien quiere levantar sus manos, si alguien quiere acostarse, Ahí hágalo. quiero estar, ahí quiero estar, en tu presencia es donde quiero habitar, ahí quiero estar, ahí quiero estar, en tu presencia es donde quiero habitar, ahí quiero estar, ahí quiero estar, en tu presencia es donde quiero Espíritu Santo, salud, búsquete otro canto. Espíritu Santo, estamos en tu presencia. Aquí queremos habitar. En donde tu presencia desciende, donde tu fragancia, Señor, está en medio de nosotros, donde podemos ser sinceros delante de ti y decirte que nos haces falta, que te necesitamos, que te anhelamos, que necesitamos, Señor, de una intervención divina para parecernos a ti, que nuestras humanas fuerzas no podemos cambiar, que necesitamos de aquel que hace las cosas posibles, aquel que en el monte dio de comer, aquel que en el monte dio sanidad, aquel que en el monte dio libertad. Hoy te pedimos, Señor, que hagas milagros en medio de nosotros. Provee, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades. Señor, yo te pido sabiduría, entendimiento, libertad para mi vida. Porque el trabajo, Señor, de a tu pueblo es un trabajo, Señor, es un trabajo muy grande. Yo no lo puedo hacer, pero tú sí puedes hacerlo, Padre eterno. Tú sí puedes cambiar nuestras vidas. Tú sí puedes, Señor, transformar vidas. Provee en este monte, Señor, te lo suplico. Quita amarras, quita grilletes, quita, Señor, pudre yugos. Hazlo por amor de tu misericordia, por amor de tu nombre. El otro canto. para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Cántalo fuerte. Solo tu corazón quebrantado una y otra vez.
solo ante ti yo me inclino ante ti, me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Dígaselo fuerte, digno. Tú eres digno eternamente. Digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, digno, eternamente, eternamente. Impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Espíritu Santo de Dios, llénanos de ti, bautiza con tu Espíritu Santo, Señor, aquel que todavía no lo tiene. Llena a aquel, Señor, que necesita, Señor, de tu presencia. Llena esta iglesia con tu gloria. Que tu gloria descienda a este monte, Señor. Que descienda sobre nosotros para poder llevar las buenas nuevas. Para poder llevar, Señor, lo que tú nos provees. Y no solamente bendecirnos a nosotros mismos, sino tener, Señor, de sobra para dar y repartir, para trasladar la verdad del Evangelio al mundo entero. Señor, llénanos en esta tarde. Tú estás aquí en medio nuestro. Tú estás aquí, Señor, cambiando vidas, cambiando pensamientos, cambiando, Señor, genética. Que cada día podamos parecernos más a ti. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tómanos en tu regazo. Si alguien necesita consuelo, Señor, tú consuélalo, tú que eres el consolador. Consuela, Señor, a tu pueblo. Que pueda, Señor, sentir ese desahogo. Que pueda sentir, Señor, esa libertad que proviene del cielo. En el nombre de Jesús. Ponga sus manos en señal de recibir. Que el Dios que provee, que te provea con bendición y cuidado. Aquel que proveyó a su Hijo amado para salvación nuestra, te provea, te resplandezca y te muestre su favor en todo momento. Aquel que provee a su Espíritu para darlo a cada uno de nosotros, levante su rostro sobre de ti y te dé paz. Te dé paz, te consuele, te transforme, te dé más allá de lo que tú puedas imaginar, para que levantes el nombre de tu Padre Celestial y puedas decir al mundo entero que eres su hijo. En el nombre de Jesús.
Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. ¿No tienes otro canto de adoración? Gracias, Espíritu Santo. No queremos irnos de tu presencia, Señor. Acompáñenme a entonar un último canto y así nos despedimos. Señor, no queremos irnos de tu presencia. Podemos sentir, Señor, tu paz, tu amor. Podemos sentir, Señor, ese consuelo que tanto necesitamos. Señor, permite que siempre que vengamos a este monte, Señor, podamos estar en una comunión íntima contigo. Pero que en el transcurso de la semana, Señor, en nuestra oración, aun cuando andemos por el camino, cuando vayamos al trabajo, cuando regresemos, cuando estemos haciendo nuestras labores cotidianas, que podamos sentir, Señor, que estás al lado nuestro. Y que aún, Señor, podamos sentir que estás dentro nuestro, bendiciéndonos a cada paso que damos. Te doy gracias. Gracias, Dios. Gracias, Eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale palmas a nuestro Dios. Dale palmas fuertes a aquel que todo lo provee, aquel que todo bendice. Despídete de tu hermano y de tu hermana diciéndole: Dios nos provee. La paz de Dios.